Ojo al dato con Can Yaman y Demet Özdemir. Se rumorea, se comenta y parece que la tensión entre ellos es más real de lo que pensábamos. Olvídense de lo que les han contado, aquí viene la verdad, la que pocos se atreven a decir. Así es, amigos, el bombazo de hoy va sobre ellos dos. Porque sí, han pasado años desde que compartieron pantalla en Erkencicus, pero parece que las brasas del pasado aún siguen ardiente. Y no hablo de un reencuentro romántico, hablo de algo mucho más jugoso. ¿Se acuerdan de lo bien que se llevaban? Pues parece que esa imagen de cuento de hadas se ha desmoronado. Y lo que yo creo que está pasando es que hay un montón de cosas sin resolver. Mucho orgullo, mucha agenda apretada, y seguro que alguna que otra envidia colega por ahí. Porque seamos sinceros, cuando dos actores pegan tanto como ellos, y luego la relación se enfría de golpe y porrazo, algo huele a chamusquina, ¿no creen? Muchos dicen que simplemente tomaron caminos separados, que la fama los separó. Va. Eso es la versión oficial para no crear polémica. Pero si nos ponemos las pilas y analizamos las señales, se ve claro. Can Yaman siempre un torbellino, lanzándose a proyectos internacionales, que si Italia, que si Hollywood. Demet construyendo su carrera con calma pero con paso firme, éxitos uno tras otro. ¿Creen que ha sido fácil? ¿Que no hay roces? Para nada. Yo sospecho que la relación se quedó en un punto muerto, quizás por malentendidos, o porque las presiones externas eran demasiado fuertes. Y ahora, con cada aparición pública, con cada like que se dan, se desata una tormenta de hipótesis. Lo más interesante es cómo manejan esta tensión. Parecen distantes, sí, pero a veces hay un cruce de miradas, una mención casual que te hace pensar, uy, algo hay ahí. No es solo indiferencia, es una especie de incomodidad palpable. Como cuando te cruzas con alguien con quien tuviste una bronca monumental y no sabes bien cómo reaccionar. Y no nos olvidemos del factor público. Ellos saben que cada movimiento es analizado. Así que esta tensión, ¿es real o es una estrategia para mantenernos enganchados? Para ser honestos, creo que hay una mezcla de ambas. Unos sentimientos reales que se magnifican por el interés mediático. Imagínense la presión. Tener que sonreír para las cámaras cuando quizás internamente hay un mar de cosas sin decir. Yo, si fuera ellos, estaría hasta el gorro. Pero claro, ellos son profesionales, ¿o no tanto? La verdad es que la química entre ellos en pantalla era brutal. Y es difícil borrar eso. Por eso, cuando vemos gestos o ausencia de gestos, nuestro cerebro intenta encontrar la explicación más lógica, o la más sensacionalista. Lo que está claro es que no hay paz para Can y Demet. Cada noticia sobre uno, inevitablemente salpica al otro. Y esta tensión, esta historia sin cerrar, es precisamente lo que nos fascina. Porque al final nos recuerda que por mucho glamour y fama que haya, siguen siendo personas con sus propias historias, sus propios dramas. Y ahora la pregunta del millón para ustedes, ¿creen que esta tensión es solo un eco del pasado, o hay algo más profundo que aún los une o los separa?